¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la segunda parte del curso de Clean Architecture en Swift. Si aún no habéis visto la primera parte, abajo os dejo el link para que podáis ir a verla. Para recapitular lo que hicimos en la primera parte, creamos la capa de dominio para el caso de uso de obtener la lista de cripto globales y creamos parte de la capa de data. En la capa de dominio tenemos el caso de uso, tenemos la interfaz de la cual depende el caso de uso para ejecutar la lógica de negocio que será implementada por un repository y también creamos la entity. Luego en la capa de data creamos el repository que implementa la interfaz de la cual depende el caso de uso. Creamos también los 3 DTOs que necesitamos para parsear la respuesta que nos venga de la API, los mappers para convertir errores de data a errores de dominio y para convertir los DTOs a modelos de dominio, y añadimos también la interfaz del data source, que es la que utiliza el repository para obtener los datos de API. Por lo tanto, vamos a continuar desde ahí. Ahora necesitamos crear un componente que implemente esta interfaz y será el componente que tenga la lógica para hablar con la API. Vamos a crear una nueva clase y la vamos a llamar API Crypto Data Source. Y hemos dicho que este data source va a implementar la interfaz de la cual depende el repository, por lo tanto tendrá que implementar todos los métodos. Vamos a ponerlo en orden. Entonces, cada uno de estos métodos tiene que hacer una llamada a un servicio, a un diferente endpoint. Entonces, si volvemos a la documentación de la API que estamos utilizando, los servicios que tenemos que utilizar son, uno, el de obtener toda la lista de criptos. Por lo tanto, vamos a coger esta URL de aquí y la pegamos aquí. El otro era obtener la lista de cripto globales, que era este de aquí. Cogemos la URL y lo mismo, nos la llevamos. Y finalmente teníamos el endpoint para obtener el precio de una cripto o de varias criptos, que era este de aquí. Por lo tanto, vamos a cogerle también la URL y la pegamos aquí. Vale, entonces estas son las 3 llamadas que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sabemos que el data source pertenece a la capa de data, por lo tanto no puede incluir detalles de frameworks. Y el framework que queremos utilizar para hablar con la API es URL Session. Entonces necesitamos tener otro componente que se encargue de manejar esa lógica del framework, que implemente los detalles necesarios para hacer estas llamadas. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo tipo, un protocol, por supuesto, porque aquí tenemos que depender de algo que se encuentre en nuestra capa. Por lo tanto, vamos a tener que depender de una interfaz. Y esa interfaz será implementada por un componente externo que habita en la capa de infraestructura. Vamos a llamarle HTTP Client. Lo añadimos aquí. Y lo inyectamos en el constructor. Vale. Vamos a poner esto mejor. Entonces, este es el componente que se va a encargar de implementar los detalles de infraestructura para realizar las peticiones a API, ¿vale? Entonces esto tendría un método, vamos a decirle que haga petición, ¿no? Y a esto le tendríamos que pasar algo. En este caso sería el endpoint al que queremos llamar, ¿no? Entonces vamos a definir esto aquí. ¿Vale? Entonces tendríamos que pasarle este endpoint y obtendríamos un resultado que luego tendríamos que parsear. Vale, entonces vamos a crear este método de aquí, make request en el protocol. Hemos dicho que esto espera un endpoint. Por ahora es de tipo string. Y va a devolver algo, ¿no? Que sería un result de tipo data. Y como error, el error que tenemos, que es el HTTP client error. Perfecto. Entonces vamos a añadir aquí esto para que silencie el error. Vale, entonces hemos dicho que aquí tendríamos un result. Si es éxito, sería data, básicamente, y si no, pues tendríamos que resolver con un error. Por lo tanto, tendríamos que hacer lo mismo aquí. Aquí sería error. Y si no hay error, pues devolveríamos con un genérico. Como todavía no tenemos un error genérico, vamos a crearlo aquí. Genial, entonces si hemos llegado hasta aquí, quiere decir que hemos obtenido datos, ¿no?
Vale, entonces lo que hay que hacer ahora es parsear este tipo data al DTO que tenemos, que en este caso sería el array de símbolos, un array de strings. Así que vamos a hacer eso. Vamos a crear symbol list, que sería igual. Aquí codeamos, aquí ponemos data. Y el tipo que esperamos, si os acordáis, es el DTO que obtiene la información global. Aquí el tipo que habría que poner tendría que ser capaz de parsear la respuesta del endpoint de global. Volviendo al endpoint, vemos que en la respuesta tiene mucha información que no necesitamos, ¿vale? Si os acordáis del vídeo anterior, lo único que necesitábamos era el array de estos símbolos de aquí. Pero claro, tenemos que tratar con todo el JSON para ser capaces de identificar esa parte. Así que nos tocará crear un nuevo DTO. Por lo tanto, vamos a crearlo aquí y vamos a llamarle cryptocurrency global info DTO. Y esto va a ser un struct que vamos a poner el nombre también y va a conformar con el protocolo de Codeball. Volvamos a la respuesta. Sabemos que tenemos un campo data. Eso es lo que necesitamos aquí. Data, y este tiene que ser de otro tipo de Codeball, ¿no? Entonces vamos a crear otro tipo, vamos a llamarle cryptocurrency global data, por ejemplo. Sí, global data, que también va a ser Codeball. Y vamos a crearlo aquí, que sea interna de esta struct, porque no se va a utilizar fuera, básicamente. ¿Vale? Entonces, ¿de aquí qué necesitamos? Pues necesitamos cogernos esto de aquí. Tenemos que coger este campo de aquí. Vale, cogémosla aquí porque nos va a hacer falta y volvemos. Entonces, aquí podemos poner el array de cryptocurrencies, que será de pues, un tipo de diccionario, ¿no? Porque es como nos lo devuelve el JSON. Y vamos a añadir aquí también unas coding keys. String coding key. Entonces, para nuestro caso, sería la key que obtenemos del JSON. ¿Vale? Por lo tanto, este es el tipo que vamos a tener que utilizar aquí a la hora de parsear ese JSON. Entonces, si esto falla, devolveríamos con un error, que sería pues de tipo parsing error quizás. Y este error no lo tenemos añadido, por lo tanto vamos a añadirlo. Caso más, parsing error. Y si todo sale bien, pues tendríamos que devolver esta lista de aquí. Sería data, hemos dicho, cryptocurrencies. Y aquí lo que nos interesa son las keys de este diccionario. Por lo tanto, hacemos un map. Y devolvemos la key. Vale, esto tiene que ser success. Vale. Pues ya, a ver qué se queja esto. Ah, vale, falta el self. Vale, en principio el método quedaría de esta forma. Hablamos con el componente HTTP client para ejecutar una request al servidor. Obtenemos con un endpoint dado, obtenemos un resultado. Si el resultado es exitoso y obtenemos datos, parseamos eso y obtenemos las keys del diccionario que hemos obtenido. En caso contrario, pues resolvemos con un error. Para el siguiente vamos a tener que hacer exactamente lo mismo, pero con un endpoint diferente. Por lo tanto, yo creo que podemos copiar todo esto de aquí. Y aquí cambiaríamos el endpoint. Vamos a quitar esto de aquí. Seguimos utilizando el método para hacer una petición. Y esto sería del tipo Cryptocurrency Basic TTO. Esto tiene que ser un array. ¿Vale? Ponemos aquí CryptoList. Y es lo que vamos a devolver. No tenemos que hacer maps ni nada. Que devolvemos todo el array. Y por último tenemos el servicio para obtener los precios de una o más criptomonedas. Pero ¿cuál es el problema de este servicio? Y es que tiene parámetros que hay que mandar. Por lo tanto, el método este de aquí habría que mandarle más cosas, no solo el endpoint, ¿vale? Por lo tanto, vamos a pasar todos estos parámetros que hay que mandar a un diccionario. Vamos a llamarlo query parameters y vamos uno a uno. Aquí tenemos IDs y son los IDs que obtendríamos de la llamada. Siguiente, tenemos moneda que vamos a hardcorearlo, que sea USD, que sea siempre lo mismo.
Tenemos también include market cap. Esto es de tipo boolean diciendo que sí. El siguiente include volumen. Lo mismo, porque nos interesa, le decimos que sí. Y por último, el cambio de precio en las últimas 24 horas. Esto también nos interesa. Genial, entonces ahora con el HTTP client habría que hacer una petición en este endpoint con estos parámetros, ¿vale? El endpoint quedaría de esta forma y habría que mandar estos parámetros. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor forma de hacer esto? Bueno, podemos crear un nuevo tipo que sea un struct de tipo endpoint, ¿vale? Y esto tendrá propiedades como el path, que será de tipo string, y query parameters, ¿vale? Esto será un diccionario con key como string y un any, ¿vale? También podríamos mandar el método, ¿no? El tipo de método al que se está llamando. En este caso sería un get, pero podríamos tener un post, un put, un path. Y esto sería de tipo HTTP method, por ejemplo, que esto podemos definirlo aquí como un nuevo enum. Y por ahora que tengamos solo get. ¿Vale? Si tuviésemos, bueno, vamos a poner también el post para que quede un poco más claro. Y tuviésemos path, delete y todos estos. Esto no hace falta aquí. ¿Vale? Perfecto, vamos a crear el endpoint aquí. Por lo tanto, el path, este de aquí. Los parámetros, estos, y el método sería un get. ¿Vale? Este endpoint se lo mandaríamos aquí. Y quizás también estaría bien tener otro que sea la URL base a la que se está haciendo la llamada, que en este caso pues sería esta de aquí. Falta API v3. Vale, pues vamos a actualizar el método. Por lo tanto, hemos dicho que esto es de tipo endpoint y también necesitamos un base URL que será de tipo string. Vale. Luego aquí creamos un nuevo endpoint. El path sería global. No tiene query parameters, por lo tanto podemos mandar un diccionario vacío. Y el método sigue siendo get. Voy a coger esto de aquí. Y luego necesitaríamos también la URL base. Le añadimos aquí. Vale. Esto vamos a formatearlo bien. Vale, y hacemos exactamente lo mismo en el de abajo. Por lo tanto, vamos a copiar esto. Aquí sería CoinList. Y todo lo demás sería exactamente lo mismo, ¿vale? Quitamos esto de aquí. Y ya estaría esta parte refactorizada. Luego, para terminar con este método, hay que tratar con el resultado, que podríamos hacer pues también lo mismo que estamos haciendo aquí. ¿Vale? Si es exitoso obtenemos data, si no, pues resolvemos con el error que obtengamos en caso de que exista y si no, pues sería de tipo generic. Y el tipo aquí sería este que tenemos, un diccionario de Crypto Price Info DTO. Vamos a poner un corchete aquí y esa sería la implementación del método. A ver, vamos a borrar esto de aquí. ¿Vale? Simple price, le pasamos los parámetros que necesitamos, base URL, todo bien. Perfecto. Si os fijáis, aquí tenemos un poco de código duplicado que estamos haciendo en todos los métodos, que podamos quizás refactorizarlo de alguna forma. Sí, vamos a crear un método nuevo que se llama private handle error. El error que obtenemos sea de tipo HTTP client. Y esto devolvería lo mismo, HTTP client error. ¿Vale? Entonces vamos a implementar esto. Si tenemos error, directamente devolvemos ese error.
y si no, pues devolveríamos el generic. ¿Vale? Entonces aquí solo tendríamos que hacer esta llamada con error, o sea, decirle que es de HTTP client. Y aquí, bueno, aquí realmente lo que voy a utilizar es result failure value que creamos en la parte anterior. Por lo tanto, esto quedaría de esta forma. Hacer lo mismo en todo lo demás. Aquí también. Y aquí. ¿Vale? En vez de hacer esa comprobación 3 veces, la hacemos en un único sitio. Y así nos ahorramos unas líneas de código y queda mucho más bonito. Genial, pues con esto ya tendríamos el data source. Vamos a quitar estos tipos de aquí. Los metemos en ficheros apartes. Esto es endpoint. Y esto es HTTP method. Vale, ¿qué es lo que vendría ahora? Ahora necesitamos crear la clase que va a implementar esta interfaz, ¿no? Este protocolo. Vamos a quitarlo también de aquí. Cogemos. Y así queda el fichero de data source más limpio. Entonces, la clase que tiene que implementar este protocolo tiene que tener detalles de infraestructura, detalles de framework. Por lo tanto, necesitamos otra capa más, ¿no? Vamos a crearla aquí, que sería infrastructure. Y bajo infrastructure tendríamos networking. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos llamar esto? Pues, como va a ser una implementación basada en URL session, vamos a llamarle URL session HTTP client. Vamos a crear esta clase y vamos a implementar la interfaz HTTP client y esto tendrá un método makeRequest, ¿vale? Para ello usamos el session de URL session, vamos a inyectarlo también. Vale, y podemos darle un valor por defecto que será el shared. Y esto sería sesión igual a sesión. Vale, de aquí ya empezaríamos con la lógica de URL session. Entonces lo que tenemos que llamar de session sería data y esto esperaría una URL, ¿vale? Vale, esto tiene que ser async, no lo hemos puesto creo que tampoco en el protocolo. Y la URL que tenemos que pasar, pues tenemos que crearla. Por lo tanto, vamos a crearla con URL components, ¿vale? Con string. Y aquí le vamos a pasar base URL, el path que nos viene del endpoint. Y tenemos que añadirle los query parameters. Parameters igual a endpoint. Vale, aquí hay un typo. Vamos a ponerlo bien. Y volviendo al data source, vamos a corregirlo ahí también. Endpoint aquí, aquí también. Y en todo lo demás, que vendría a ser aquí. Y por último, en este de aquí. Hacer las cosas bien. Entonces este tiene query parameters. Entonces vamos a recorrer ese diccionario. Y lo que vamos a devolver es un rl query. El nombre va a ser la key y el value, el valor que tenemos aquí, pasándole con string, que sería value. Y al URL components le pasamos ese URL query items. Y hecho esto, la URL la obtendríamos URL, básicamente. ¿Vale? Empezando con esto, aquí ya notamos que estamos haciendo algo, ¿no? Que es generar esta URL a partir de pues, ciertos parámetros que nos vienen. Pero es que aparte de esto tenemos que hacer otras cosas, como es implementar la interacción con el framework, ¿no? Por lo tanto ya estamos viendo que aquí esta clase va a acabar haciendo varias cosas. Así que vamos a coger esta lógica de aquí y vamos a crear un nuevo componente que se encargue solo de hacer esto. Podemos llamarlo URL maker, por ejemplo. Session maker. O request, mejor. Request maker.
tendré un método que será URL, ¿vale? Y este método pues tendría estos parámetros y devolvería una URL si todo está bien. Por lo tanto tiene que ser opcional. Vale, vamos a coger toda esta lógica de aquí, la ponemos aquí, comprobamos que todo está bien. Este endpoint quedaría endpoint, ¿vale? Por lo tanto tendríamos una dependencia más, vamos a poner las private las dos. Ya estamos llamándole request maker. Va a ser de tipo URL session request maker. Vale, esto lo añadimos aquí. Request maker. Vale, entonces ya tenemos la URL. Vamos a crearla aquí. Con esto, request maker URL. Con endpoint y base URL. Vale. Si esto no existe, pues tendríamos que devolver un error diciendo que la URL no es correcta, ¿no? Pues resolvemos con un but URL. ¿Vale? Y este error habría que añadirlo también al HTTP client error. Genial. Entonces, una vez hemos creado la URL, se la podemos pasar aquí. Y esto vamos a ponerlo dentro de un do catch. Así. Y aquí tendríamos un result. Por supuesto, esto es await. Y lo que obtenemos del result, vamos a comprobar el response. Esto sería result. El result es una tupla, por lo tanto tendríamos que coger el segundo de esa tupla. Y esto vamos a ponerle como HTTP response. Y si no, pues resolvemos con response error, ¿no? Porque ha habido un problema en la respuesta. Response error, otro tipo de error que vamos a tener que crear. ¿Vale? Entonces, si esto ha ido bien, vamos a silenciar esto de aquí. Si esto ha ido bien, lo que tenemos que hacer ahora es comprobar el status code, el tipo de respuesta que hemos obtenido. ¿Vale? Entonces, vamos a poner otro guard aquí. Si response es igual a 200, todo ha ido bien. Y si no, pues tendremos que hacer algo con ello. Response status code. Si es igual a 200, todo ha ido bien. Y si no, tenemos que comprobar qué tipo de error ha sido, ¿no? Status code es menor que 500, entonces vamos a poner esto así. Sabemos que ha sido un error de cliente, por lo tanto tendríamos que resolver con un error de cliente. Aunque toda esta lógica que estamos haciendo aquí quizás podríamos tenerla en otro componente fuera, ¿no? A ver, vale, aquí se me ha olvidado devolver esto. ¿Vale? Por lo tanto vamos a crear un nuevo tipo que se llame URL session error resolver y tendrá una función que sea resolve, ¿vale? Y esto va a devolver un HTTP client error, ¿vale? Pero aquí tenemos que pasarle el status code para saber qué tipo de error devolver, ¿no? Entonces cogeríamos esto de aquí, vamos a poner un guard mejor, ¿vale? Si status code es menor que 500, sería un client error. En caso contrario, devolveríamos un server error. También hay un error que nos interesaría bastante, que sería el error que obtendríamos cuando hemos hecho muchas peticiones. Porque al fin y al cabo esta API que estamos utilizando está limitada, tiene un número limitado de peticiones que podemos hacer por minutos. Y cuando nos pasamos de ese límite, obtenemos un 429. Por lo tanto, vamos a capturar también ese error porque es algo que nos interesa. Si vamos a meterle un nuevo guard, status code es distinto a 429. Si no, pues devolveríamos con too many requests. ¿Vale? Es otro error que vamos a tener que añadir.
Y este error es para saber que nos hemos pasado de peticiones. Vale, entonces vamos a inyectar esto de aquí. Private let error resolver de tipo URL session error resolver. Vamos a meterlo aquí y lo asignamos. Vale, y aquí nos tocará devolver con failure de error resolver.resolve con status code. Vale, estupendo. Sigamos entonces. Entonces, ¿qué quedaría más? Pues hemos llegado a este punto y ya está, ya tenemos los datos, ¿no? Por lo tanto, vamos a devolverlos. Volveríamos con success y el data que tenemos lo obtendríamos de result y el parámetro el primero, que es el que corresponde a data. ¿Vale? Y aquí, si algo ha salido mal, pues tendríamos que devolver ese error. Ese, a ver, error que tenemos, pero como error es de tipo error, vamos a crear un nuevo método en el error solver. Vamos a ponerlo aquí, que sería resolve, pero con error. ¿Vale? Y devolvemos un HTTP client error y por ahora podemos devolver un generic y ya está. ¿Vale? Porque ya estamos haciendo tratamiento de otros errores arriba. Por lo tanto, hemos dicho que usamos error resolver, resolve con error y le pasamos el error. ¿Vale? Genial, pues ya tendríamos la implementación del método makeRequest. Ahora lo que podemos hacer es ir estos tipos que hemos creado aquí arriba, estos helpers, vamos a ponerlos en sus correspondientes ficheros. Cogemos todo esto de aquí y de este también. Lo mismo, cogemos todo. Vale, entonces así quedaría la implementación del URL Session HTTP Client, que es el componente que utilizaría el data source para hablar con la API y que es donde se implementa toda la lógica necesaria para usar URL Session. Entonces, con esto ya tendríamos cubierta tanto la capa de infraestructura, la parte de networking, como la capa de data, para el caso de uso de obtener las criptoglobales. Antes de empezar con las capas de presentación y de UI, vamos a echarle un vistazo al diagrama. Como veis, en la capa de data hemos añadido unos cuantos componentes más. Uno de ellos es el API Crypto Data Source, que implementa el API Data Source Type, el cual utilizaba el repository. Y este data source depende de un HTTP client que sería implementado por un componente de la capa de infraestructura, el cual contendría detalles de implementación de un framework, ¿vale? En este caso URL Session. Y también hemos añadido los helpers que utiliza para ejecutar esta lógica de infraestructura, ¿vale? Y luego también creamos el nuevo DTO que usábamos para obtener la lista de criptoglobales, el array de símbolos. Entonces, así es como quedaría la capa de infraestructura de data y de dominio del caso de uso de obtener criptoglobales. Ahora vamos con la capa de presentación. Vamos a crear un nuevo directorio, el cual contendría el viewModel, ¿vale? Porque vamos a utilizar MVVM. A este viewModel vamos a llamarle global crypto list viewModel, ¿vale? Y vamos a crearlo. Entonces, este viewModel tiene que acceder al caso de uso para poder obtener la lista de criptos. Y el caso de uso que teníamos para esto era el get global crypto list, ¿vale? Por lo tanto, vamos a cogerlo y se lo inyectamos al viewModel. Vamos a meterlo también aquí en el init. Perfecto, entonces ya hemos inyectado el caso de uso. ¿Cuál es el pequeño problema que tenemos aquí? Es que estamos inyectándole una implementación concreta al viewModel, ¿vale? Si quisiésemos testear toda la lógica que vamos a implementar en este viewModel
de forma aislada, hacer unit tests contra este viewModel, estaríamos acoplados con el caso de uso, ¿vale? Aunque el caso de uso representa una capa más interna, representa la capa de casos de uso, de dominio, ¿no? De la cual depende el viewModel, no estaríamos rompiendo la regla de la dependencia, porque la capa de presentación, que si os acordáis pertenece a la capa de adapters, está dependiendo de una capa interna. Pero aún así, para facilitar el testing, podemos poner una interfaz de por medio, podemos abstraer eso, ¿vale? Entonces vamos a crear un protocolo del cual dependa este caso de uso. Por lo tanto, tenemos que crearlo donde está el caso de uso, porque si lo creásemos donde está la capa de la presentación, el caso de uso tendría que acceder a esta capa para poder implementar ese protocolo. Por tanto, tiene que quedarse donde está él. Y es el viewModel, es la capa de presentación que depende de esta capa de dominio de casos de uso, la que conocería esta capa. Así que vamos a crear este protocolo que tendrá un único método, como tiene el caso de uso. Y hacemos que el caso de uso dependa de esta interfaz, ¿vale? Y aquí va a ser el tipo que utilicemos. De esta forma podemos testear el viewModel de forma aislada. Perfecto. Entonces vamos a crear un método onAppear que será llamado desde la vista cuando la vista aparezca y tengamos que cargar todas las criptos, ¿vale? Entonces hacemos get global crypto list.execute, esto tiene que estar dentro de una task y tiene que ser asignado a un resultado. Y aquí tenemos que añadir el await, ¿vale? Y el resultado, si es exitoso, tendríamos una lista de las entities de cryptocurrency, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí en sys. Aquí le añadimos por ahora un try, ¿vale? Y esto ya estaría. Entonces ahora lo que tocaría es esta lista mostrarla en el UI. Así que vamos a crear la vista. Vamos primero a crear un nuevo directorio. Vamos a llamarle UI. Y aquí crearíamos Global Crypto List View. Esto sería una vista de SwiftUI. Listo, View. Vamos a crear una lista y un for each. Y a este for each habría que pasarle el array de elementos, ¿no? Que en este caso lo tendríamos en el viewModel. ViewModel vamos a llamarle cryptos y como identificador tendrían un ID. Por lo tanto, vamos a coger esa propiedad como identificador y mostraríamos esto aquí. Por ahora vamos a pintar solo el nombre. Crypto.name. ¿Vale? Si volvemos al viewModel, hemos dicho que necesitamos una lista de criptos. Por lo tanto, vamos a crear una nueva propiedad que sea criptos. ¿Y de qué tipo va a ser este array? Podría ser de tipo entity, es decir, del tipo cryptocurrency que tenemos. Vamos a echarle un vistazo. Si nos vamos a la definición de la entity, vemos que hay propiedades que son doubles, ¿no? Y estas propiedades representan cifras, representan dinero. Entonces, si le pasamos estas propiedades a la view debería saber cómo formatearlas, cómo hacerlas que sean visibles para el usuario, añadiendo el símbolo, recortando decimales, añadiendo otro tipo de cosas. Por lo tanto, no es algo que sea representable lo que tenemos aquí, ¿vale? Esto representa lógica de negocio, son datos que necesitamos para ejecutar la lógica de negocio, pero no son datos que sean visibles o que tengan el formato correcto para representar información en una vista. ¿Cómo resolvemos esto? Si os acordáis del vídeo de teoría de Clean Architecture, decíamos que la capa de presentación, los viewModels, se encargaban de coger los datos que venían de los casos de uso y los traducían para que la vista supiese mostrarlos, los formateaban, ¿vale? Por lo tanto, lo que necesitamos aquí es crear un nuevo tipo que la vista sepa presentar, que coja los datos de esta entity, que los formatee y que se los pase para que la vista pueda coger esos datos y mostrárselo al usuario, de manera que la experiencia de usuario sea buena. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo tipo, vamos de vuelta al viewModel y vamos a crear un nuevo tipo. Vamos a llamarle CryptoListItem o CryptoListPresentable_Item. Es decir, es un item que es presentable, ¿vale? Y esto tendrá las mismas propiedades que tiene la entity, así que vamos a cogérselas todas. Pero la diferencia aquí es que tiene que ser strings, ¿vale? Por lo tanto, el precio es string, precio de 24 horas, volumen y capitalización mercado. Y en el constructor le podemos pasar directamente la entity. Vamos a poner domain model y le pasaríamos una cryptocurrency.
¿vale? Por tanto, vamos a inicializar todo. El ID puede ser el mismo, ya que es lo que vamos a utilizar para poder recorrer esta lista en la vista. El nombre también sería igual. El símbolo también, porque es otro string. Y el precio, como es un double, pues tendríamos que formatearlo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poner un string aquí y cogemos el precio del domain model y le añadimos la moneda. Vamos a suponer que todo es dólares, que no soportamos otro tipo de monedas. Aquí nos hemos saltado esto. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que hacer lo mismo para todo, para el volumen, el cambio de precio y la capitalización de mercado. Hemos dicho que le añadimos el símbolo del dólar a todos ellos. Bueno, el cambio realmente es un porcentaje, ¿no? Es lo que varía el precio, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí? Que tenemos tiempos opcionales, ¿vale? Aquí también tenemos tipos opcionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esos datos puede que no existan. Si la cripto que estamos intentando mostrar es de reciente creación, se ha creado el día de hoy, no va a tener un historial, ¿no? De ayer, por ejemplo, ni tampoco va a tener un volumen porque se acaba de crear. Por lo tanto, estos datos podrían ser nulos. Entonces, ¿qué podemos poner aquí? Pues lo típico que vemos en estas aplicaciones, simplemente un guión, ¿no? Que marque que no hay datos. Por lo tanto, vamos a decirle a esto si el volumen es distinto de nil. Entonces devolveríamos el volumen. En caso contrario, vamos a devolver un guión. Y esto lo mismo tendríamos que hacerlo para el cambio de precio. Directamente lo forzamos porque sabemos, ya estamos haciendo la comprobación aquí. Vamos a hacer esto también, distinto de nil. Devolvemos esto forzado y si no, pues devolvemos un guión, ¿vale? Entonces estos datos ya son un poco más presentables. Y esto de aquí es lo que tendríamos en el ViewModel, ¿vale? Por lo tanto, una vez obtengamos los datos del caso de uso, tendremos que traducirlos a este nuevo tipo que hemos creado. Entonces tendríamos cryptocurrencies, hacemos un map y aquí cogemos el tipo y le pasamos el cryptocurrency. Ahí está, ¿vale? Y esto habría que asignárselo a esta prueba que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, volviendo a la vista, vamos a corregir los errores que tenemos aquí. Vamos a inyectar el ViewModel. En el onAppear, bueno, antes de eso vamos a meter esto en un VStack. ¿Vale? Y en el onAppear llamaríamos a que el ViewModel pues, ejecute onAppear también, ¿vale? Bueno, esta propiedad de aquí tendría que ser published. Y de esta forma mostraríamos el nombre de la cripto. Vamos a quitar por ahora esta preview que no nos interesa. Y vamos a probar a ejecutar, a ver qué pasa. ¿Vale? Aquí tenemos unos errores. Vale, estos de antes. El error es que no estamos utilizando await aquí. Por lo tanto, imagino que estos serán todas. ¿Sí? Vale, y tenemos problemas también en el ViewModel. Vale, como estamos modificando esta propiedad de aquí, que es un published, esto tenemos que hacerlo en el main actor. Vamos a crear task, main actor, y aquí modificaríamos esta propiedad de aquí, aunque vamos a hacer una cosa mejor, directamente que sea esto así, y esto vamos a hacerlo aquí. ¿Vale? Primero comprobamos que esto existe.
por ahora, si no existe, pues directamente no devolvemos nada. Y aquí modificaríamos criptos es igual a cryptocurrencies. No, mejor. Vale, probamos a ejecutar otra vez. Vale, parece que todo compila. Por lo tanto, vamos a añadir nuestra vista a la jerarquía de vistas, que sería esta de aquí, en la vista principal. Vale, por lo tanto, aquí podemos crearla y esto espera un viewModel. Aquí no hemos metido el constructor. Vale, aquí ya se quejaría. Pero claro, aquí no podemos instanciar solo el viewModel, porque el viewModel tiene su dependencia, que va a ser el caso de uso. Y luego el caso de uso va a tener su dependencia, que va a ser el repository. Y luego el repository va a tener data source y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a tirar del patrón factory para crear lo que es todo este componente y sus dependencias, ¿vale? Entonces vamos a crear un nuevo directorio, vamos a llamarle composition root, ¿vale? Y aquí vendría el factory. Creamos un nuevo tipo y vamos a llamarle cryptolist factory, ¿vale? Creamos esta factory aquí y esto podría tener un método estático que sea create, ¿no? ¿Y esto qué es lo que devuelve? Pues devuelve el punto de entrada a este componente, que sería la vista. Entonces global crypto list view, ¿vale? Empecemos. Instanciamos esto. Esto espera un viewModel, ¿vale? Por lo tanto vamos a instanciar el viewModel, que a su vez espera un caso de uso. Por lo tanto, vamos a instanciarlo aquí. Esto era una interfaz, necesitamos esto. Caso de uso necesita un repository. Vamos a ponerlo aquí también. Vale, esto no, este repositorio se llamaba Cryptocurrency Repository. Aquí está. Que tenía varias dependencias. Vale, vamos a separar esto mejor. Vamos a poner private static create repository. Y esto que devuelva directamente el interface. Vale, cogeríamos esto de aquí y que se instancia aquí. Repository necesita un data source. Es el API y este necesitaba el URL session HTTP client. Vale, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Private static create data source. Y vamos a hacerle que devuelva también el interface. Vale, cogemos esto de aquí. Aquí tenemos HTTP client que requería de un maker y un error server. Vale, esto lo inyectamos aquí y devolvemos aquí. Entonces ya tenemos el data source. Vendría aquí. Esto no tiene dependencias, esto tampoco, por lo tanto vamos a inyectarlos directamente ahí. A ver, claro, falta el fork aquí y aquí. Vale, entonces vamos a crear otro más para el caso de uso. Create use case. Que sería esto de aquí. Devolvemos directamente el caso de uso con el repository. Y finalmente, vale, esto no es correcto. Finalmente vamos a crear uno para el viewModel. Create viewModel. ¿Vale?
y que te devuelva directamente el viewModel aquí. ViewModel requiere del caso de uso. Use case. ¿Vale? Esto, devolvemos esto. Y a la vista lo que le inyectamos es el viewModel de aquí. Vale, esta no era la vista, era esta. Por lo tanto, esto lo podemos quitar. Y devolveríamos esto de aquí. Vale, entonces el punto de entrada a este factory sería este método, que es el único que es público. El resto son privados, son helpers que nos ayuden a instanciar cada cosa pues, de manera más sencilla. En vez de tener todo un único método, pues vamos dividiendo en caso de que tengamos que reutilizar más adelante dentro de este factory. Muy bien, entonces si volvemos aquí, lo que vamos a tener que mostrar sería directamente esta vista. Esto sería create, ¿vale? Y aquí meteríamos la vista. Antes de intentar ejecutar esto, hay un pequeño problema que acabo de identificar en el data source, y es que lo que estamos mandando aquí no es correcto, ¿vale? Aquí estaríamos mandando directamente al array de IDs. Si volvemos a la documentación de la API, son los IDs separados de una coma, no un array, ¿vale? Por lo tanto sería un string con todos los IDs separados de una coma. Así que vamos a aplicar ese cambio, ¿vale? Por lo tanto tenemos que concatenar todos los strings, todos los elementos del array y separarlos a través de una coma. ¿Vale? Ahora sí que vamos a ejecutar y parece que no muestra nada. ¿Por qué puede ser esto? ¿Vale? Si volvemos al ViewModel, tiene que conformar con el Observable Object Protocol, ¿no? ¿Vale? Y esto en la vista hay que indicárselo también, de que esto va a ser un Observed Object, ¿vale? Por lo tanto, esto tiene que ser var y en principio ya podríamos ver los datos. Y ahí están, ¿vale? Ahí están todas las cripto que obtendríamos. Algo que podríamos hacer para mejorar la experiencia de usuario es añadir un spinner de cargando, ¿no? Por lo tanto, vamos a añadirlo. Entonces aquí vamos a poner una condición. Si el ViewModel nos dice que tenemos que enseñar el spinner, showLoading spinner, lo mostramos, vamos a mostrar directamente una progress view con un estilo circular. ¿Vale? En caso contrario, mostraríamos la lista. Quiere decir que ya termina de cargar. Esto vendría aquí. Y habría que añadir esta propiedad al ViewModel. Va a ser también tipo published. Y va a ser un boolean, ¿vale? En principio va a ser con valor false. Cuando lo cambiamos, cuando vamos a hacer la llamada de caso de uso. Por lo tanto, esto es true aquí y luego pondríamos en false cuando obtengamos la respuesta, ¿vale? A ver qué tal queda esto. Ahí está el spinner. Una vez termina, se muestra todo. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora viene terminar con el resto de requisitos para este caso de uso, ¿no? Que es qué información hay que mostrar al usuario. Ahora mismo solo estamos mostrando el nombre, pero tenemos que mostrar toda la información que tenemos en la entity, que es el precio, el símbolo, el precio en las últimas 24 horas, volumen, etc. Por lo tanto, vamos a crear otra view que represente estos datos. Vamos aquí, creamos una view de SwiftUI y vamos a llamarla CryptoList Item View, ¿vale? Y a esta vista lo que le vamos a pasar es este tipo de aquí, ¿no? El CryptoList Presentable Item. Por lo tanto, vamos a pasárselo a esta vista. Vamos a crear un tipo muy básico para que podamos utilizar en el preview. A ver cómo queda. Esto hay que meterle un domain model. Tipo cryptocurrency.
Vamos a darle unos datos aquí. ¿Vale? Tenemos esto con datos muy básicos y esto es lo que vamos a meterle aquí en la preview. Item es item, para que podamos ver lo que estamos implementando. ¿Vale? Bien, entonces esto es lo que tenemos. Vamos a crear un stack vertical y vamos a meterle dos stacks horizontales. ¿Vale? Y aquí vamos a poner el nombre, item.name. Vamos a ponerle una fuente aquí de título 3, por ejemplo. Y vamos a decirle que tenga un máximo número de líneas que sea 1. ¿Vale? Aquí también vamos a añadir el símbolo. Ponemos item.symbol y la fuente vamos a poner headline. ¿Vale? Y esto vamos a meterlo en stack vertical para que quede uno encima del otro. Vale, perfecto. Y alinearlo. Vamos a ponerle, ahí está. Vamos a crear otro stack vertical dentro de este horizontal y este va a tener el precio y lo otro pues el cambio de precio, ¿vale? A este lo vamos a alinear al otro lado y para que haya suficiente espacio vamos a meterle un spacer aquí y el precio vamos a darle headline y el cambio headline también. Para el cambio de precio lo que podemos hacer es, si es positivo, que sea en verde y si es negativo, que sea en rojo, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer eso aquí. Pues tenemos, si el item es... que en vez de tener esta lógica aquí, lo que podemos hacer es, vamos a crear una nueva propiedad. Aquí, que sea let is price change positive, por ejemplo, y que sea esto un booleano. Y aquí abajo esto sería domain model.priceChange. Ahí está. Como esto es opcional, vamos a ponerle un valor por defecto. Esto sea mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0, que sea positivo, ¿no? Vale, entonces cogemos esta propiedad de aquí. Volviendo aquí. Entonces, si esto es positivo, ponemos de color verde. Caso contrario, rojo. Ahí está. ¿Vale? Y no solo eso, también es interesante añadir el símbolo de más o menos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo aquí. Paréntesis, es positivo más y si es negativo menos. Y esto lo concatenamos. Ahí está. Perfecto. Vamos con el siguiente stack. Este va a tener la capitalización de mercado y el volumen. ¿Vale? Por lo tanto, y podemos hacer exactamente lo mismo. Así que vamos a copiar este de aquí. Vamos a poner aquí market cap y este volumen. Pero como estos son datos de menos valor para el usuario, vamos a ponerle mejor una fuente más pequeña. Aquí ponemos system size, vamos a poner 10 por ejemplo. Hace falta limitarlo y lo mismo con el siguiente. Y tenemos otro también. Aunque podemos poner otro antes que ponga el título. Ponemos un spacer para hacer lo mismo que hemos hecho antes. Y aquí que ponga market cap. Y aquí 24 horas. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pintar esta vista en la lista que tenemos aquí. En vez de hacer esto, vamos a pintar esta vista aquí y le pasaríamos el cripto que obtenemos de ahí. Vamos a ver cómo queda. Ahí está, perfecto. Vale, aquí vemos que hay datos que no concuerdan, ¿no? Por ejemplo, hemos utilizado al parecer el mismo dato para el precio como para el cambio de precio, ¿no? Por lo tanto vamos a corregir eso. Y el error lo hemos cometido aquí.
en el builder, en el cryptocurrency builder, ¿vale? Builder que hicimos para crear la entity. Esto es lo que tiene que copiar y pegar. Corregimos, probamos otra vez. Ahí está. Ahora esto al parecer tiene más sentido. Pero si nos fijamos, aquí es otro error que hemos cometido. Y es que, claro, los números negativos ya traen por sí el símbolo, ¿no? Vamos a corregir eso también. Aquí no habría que poner nada, ¿vale? Y aquí está mejor. Perfecto. Si nos damos cuenta, en el cambio del precio hay demasiados decimales y eso pues está también rompiendo un poco la UI, ¿no? Por lo tanto, vamos a limitarlo solo a 2, tanto para el cambio de precio como para todo, ¿no? Para el precio, el market cap y todo. Que no haya tantos decimales, que al final no añaden ningún valor. Vamos a limitarlo solo a 2. Para eso, lo que podemos hacer es crear una extensión de double y que se aplique a todo lo que sea precio, ¿vale? Entonces nos vamos a esta aquí donde creamos la extensión de result y vamos a crear una nueva para double y vamos a añadirle un método que sea pues, convertirlo a currency y esto también va a devolver otro double. Vamos a crear un formatter, vamos a limitar el número de decimales a 2, el mínimo, y el fractional digits a 2. Vamos a aplicarlo. Surface NS number. Generamos el double. En caso contrario, si puede fallar, pues doblemos un nil y aquí esto que sea opcional. Vale, entonces aquí, si todo sale bien, devolvemos el formato table. Vale, entonces esto vamos a aplicarlo cuando estamos parseando el dominio, ¿no? Pasando de DTO a dominio, que eso lo estamos haciendo en el domain mapper, aquí. Incluso podríamos tenerlo en el builder, ¿no? Podríamos hacerlo aquí, por ejemplo. Entonces aquí pondríamos su currency, per market cap también, y aquí también. Volumen, finalmente. ¿Vale? Y esto debería limitar a solo 2 decimales. Ejecutamos y ahí está. Solo mostramos 2 decimales, ¿vale? Mucho mejor. Genial, pues parece que ya estaría este caso de uso, ¿no? Hemos abordado todas las capas, desde data, dominio, UI, infraestructura, y este sería el resultado final. Aunque es verdad que algo que no hemos hecho es tratamiento de errores de cara hacia el usuario, ¿no? Tanto en presentación, básicamente, ¿no? Si vamos al vModel, y aquí, por ejemplo, comprobamos que si algo ha ido mal, no avisamos al usuario. Quizás podríamos tratar este error de alguna forma, ¿no? Mostrando una alerta o mostrando un texto o lo que sea. Vamos a hacer eso también. Vamos a crear un nuevo published que sea show error message. ¿Vale? Y esto será un string. Vamos a poner opcional. Entonces, si algo ha ido mal aquí, deberíamos mostrar un error al usuario, una alerta, ¿no? Entonces vamos a capturar eso. Es un case.success. Vale, vamos a poner criptos aquí. Si no, pues vamos a poner un card case.failure y error. Vale. Entonces, si esto ha ido bien, tendríamos que hacer esto de aquí con criptos. Cryptos.map y cogemos esto de aquí. ¿Vale? De esta forma quedaría así. Y vamos a decirle cryptos presentable. Vamos a dejarlo así. Esto ya no hace falta. ¿Vale? Y esto es lo que deberíamos asignarlo aquí. Esto no puede fallar, por lo tanto no hace falta hacer eso ya. Y ahora tenemos que tratar este error que tendríamos aquí, ¿no? Vamos a crear otro método privado. Vamos a llamarlo handle error.
Esto es de tipo error. ¿Vale? Entonces, quitamos esto de aquí. Vamos a ponerlo como opcional. Y llamamos a este método de aquí. Handle error y le pasamos result. Ahí está. Y aquí devolveríamos un retorno y ya está. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí tenemos que parsear el error que nos trae, que nos viene de dominio. Pero aquí tenemos el mismo caso que hemos tenido en otras ocasiones, y es que el viewModel ya está haciendo demasiadas cosas como para añadirle otra responsabilidad, que es parsear el error, ¿no? Directamente lo que tendría que hacer el viewModel es, oye, me ha llegado este error, dame un mensaje de error para mostrarse al usuario. ¿Vale? Ocúpate tú de saber de qué tipo de error es y qué tipo de mensaje mostrar. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo tipo que se llame cryptocurrency presentation DOM error mapper o presentable mapper, y esto tendrá una función que sea map, ¿no? Llevaría un error de tipo error. Vamos a ponerlo opcional. O incluso podría ser de tipo domain error, ¿no? Que teníamos aquí. Que sea de tipo opcional. Y esto devolvería un mensaje de error que le vamos a mostrar al usuario. ¿Vale? Por lo tanto, los tipos que teníamos era genérico. Así que vamos a mejorar esto, vamos a añadir más errores. Por ejemplo, otro error que nos puede interesar es el de que nos avise cuando nos hemos pasado de hacer peticiones y tenemos que esperar un minuto. ¿Vale? Too many requests. Y esto tendríamos que mapearlo cuando pasamos de data a domain. Por ejemplo, aquí en el Cryptocurrency Domain Error Mapper tenemos que comprobar si el error es de tipo too many requests, else devolvemos esto. ¿Vale? Caso contrario, devolvemos justamente el too many requests, pero el error de tipo dominio. ¿Vale? Lo tenemos aquí añadido. Perfecto. Entonces en el mapper lo que hacemos es, vamos a poner un switch. Error. Primero, si el error existe. ¿Vale? Si no, pues devolvemos un genérico. Something went wrong. Por ejemplo. ¿Vale? Si no, case too many requests. Voy a poner you have exceeded the limit. ¿Vale? Try again later. ¿Vale? Y the default, incluso podemos poner el genérico y solo comparar este tipo, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer eso mejor y ya está. Cart error es igual a too many requests. ¿Vale? Entonces esto quitamos de aquí, dejamos así. Caso contrario, pues devolvemos este de aquí. ¿Vale? Esto se va y quedaría algo así. Entonces vamos a añadir esta dependencia. Vamos a añadir aquí con el caso de uso. Net error mapper es de este tipo. Y así. Perfecto. Y aquí, error mapper. Mapeamos el error que nos viene. Vale, hemos dicho que este error tiene que ser de tipo Cryptocurrency Domain Error. Vamos a ponerlo aquí también. Y donde lo estamos mandando, vamos a poner un as. Así. Por lo tanto, vamos a devolver lo que nos viene de aquí. Y esto sería error. Vale, una vez tenemos esto, a ver, claro, hay que decirle que esto es, o incluso no, vamos a hacer esta lógica aquí directamente y ya está.
Vale, entonces tenemos message es igual a esto y necesitamos hacerlo desde el main actor porque la propiedad que tenemos aquí es de tipo published, por lo tanto se lo podemos asignar aquí. Vamos a quitar esto. Incluso vamos a directamente hacer así y ya estaría. Y esto no hace falta que devuelva nada. ¿Vale? Estupendo. Vale, entonces el onAppear lo que hace, obtiene el resultado del caso de uso. ¿Vale? Si es exitoso, obtiene la lista de cripto y la mapea para pasarla de modelos de dominio a modelo presentable de presentación. ¿Vale? Luego oculta el spinner y actualiza la propiedad de la cual la vista está observando. ¿Vale? En caso de que algo falle, manejamos el error. Usando el error mapper devolvemos el mensaje que queremos mostrar al usuario según el error que hayamos obtenido del caso de uso y lo mostramos. ¿Vale? Entonces ahora en la vista tendríamos que utilizar esta propiedad de aquí para mostrar algo. Por lo tanto, vamos a hacerlo aquí. Si viewModel .showErrorMessage es igual a nil, vamos a hacer esto de aquí, mostramos la lista. Caso contrario, mostramos un texto con el mensaje que obtenemos del viewModel. ¿Vale? Esto podemos forzarlo porque hemos pasado por esta condición. ¿Vale? Y con esto vamos a probar a hacer muchas peticiones. Aquí, claro, hay que inyectarle en el factory al viewModel, habría que inyectarle el error, el error mapper. Tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a ver, ejecutamos. Vale, se muestra. Vamos a ejecutar otra vez, hacer muchas peticiones. Y quizás algo que podríamos hacer es añadir el pull to refresh para que cada vez que hagamos un pull así, se actualice, ¿vale? Así que vamos a hacer eso. Para ello, vamos a llamar aquí directamente al refreshable y aquí haríamos exactamente esto, ¿vale? Vamos a ver qué tal queda. Está cargando, refrescamos, está cargando otra vez. Vale, parece que esto está bloqueado y esto es porque cuando estábamos manejando el error no nos hemos salido del spinner. Por lo tanto, vamos a hacer eso aquí también. ¿Vale? Aquí está. Hemos excedido el límite. Vamos a esperar un momento y vamos a probar otra vez el pull to refresh. Vale, ya está. Vamos a probar otra vez. Ahí está. Cuando hemos hecho muchas peticiones nos mostraría el mensaje de error. ¿Vale? Esto se puede mejorar haciendo animaciones y haciendo cosas un poco más sofisticadas en la UI y tal para que quede más bonito. Pero bueno, eso no era el propósito de este curso. Vamos a separar un poco las cosas. Esto de aquí, por ejemplo, iría dentro de Presentation. Vamos a crear un nuevo tipo. Y lo pasamos a su propio fichero. Lo mismo vamos a hacer con este tipo de aquí. Tenemos un nuevo fichero, lo pasamos. Y aquí quedaría solo el viewModel. ¿Vale? Luego la vista está bien en su único fichero. La vista que usamos para mostrar la información de la cripto también está en su mismo fichero. Y con esto habríamos acabado este caso de uso. Vamos a echarle un vistazo a los diagramas, a ver cómo quedarían. ¿Vale? Como vemos aquí, tenemos dos capas más, capa de presentación y la capa de infraestructura, que sería infraestructura UI. Vamos a ponerlo aquí para que quede claro. Infraestructura UI, donde pues, tenemos el viewModel, ¿vale? Que va a depender de un caso de uso,
Pero este caso de uso va a estar detrás de una interfaz, de un protocolo, para que podamos testear este viewModel de forma aislada, sin tener que traernos la lógica del caso de uso, ¿vale? Este viewModel va a utilizar un error mapper para trasladar los errores que nos vienen de la lógica negocio, hacerlos más presentables, hacer básicamente un mensaje que podamos mostrar al usuario, ¿vale? Y luego teníamos este tipo de aquí, que es lo que utilizamos para mostrar la información que nos viene de la entity, hacerla presentable para el usuario, ¿vale? Y luego en la capa infraestructura de UI tenemos dos vistas, una que es una lista y la otra que representa un elemento de esa lista. De esta forma podemos mostrar todos los datos que nos pide el caso de uso. Hemos terminado la implementación del caso de uso de obtener las cripto globales. En la siguiente parte vamos a implementar la vista de detalle de cada cripto, donde podemos ver la gráfica con el histórico de los precios y más información de cada cripto. Así que suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando esté disponible y nos vemos en el siguiente. Chao.